Bueno, familia, nosotros continuamos con más en esta mañana y bueno, hoy como el Día del Hombre, pues abordamos temas relacionados con ellos. Uno de ellos es la disfunción eréctil, un tema que quizá para muchos les cueste trabajo, nos cueste trabajo poderlo platicar y hablar, pero pues para saber sus causas y todo lo que conlleva, pues se encuentra con nosotros el urólogo Andrés Hernández Porras, a quien saludo con gusto. Doctor, ¿cómo está? Qué buen día. Hola Blas, ¿qué tal? Buenos días, gusto saludarte. Gusto de igual manera saludarlo, doctor. Iniciamos con la pregunta de base y directa. ¿Qué causas nos hacen llevar a tener una disfunción eréctil? Bueno, en términos, depende de la edad. Depende de la edad es lo que más, hacia dónde nos orientamos. Antes de los 40 años generalmente es un problema más psicológico, pero después de los 40 años generalmente es un problema más orgánico y esto se divide en grandes grupos. Por ejemplo, es problemas hormonales, problemas arteriales, o sea que no llegue suficiente sangre al pene, problemas venosos, o sea que la sangre que llega al pene no quede atrapada, o problemas nerviosos, que son problemas en donde los nervios, no tanto nerviosismo de estrés, sino el nervio como cableado eléctrico, por decirlo de alguna manera, está fallando, como en los pacientes diabéticos descontrolados, ¿no? En términos generales, esas son las razones. Y algo que nos lleva a eso también son problemas metabólicos, problemas de grasa en la sangre, el colesterol, los triglicéridos, descontrol de la presión, todo eso. Entonces, todo eso nos va a llevar a los problemas orgánicos generalmente. Estamos hablando, doctor, que es a una edad ya adulta, una etapa adulta. Sí, por ejemplo, la disfunción eréctil en el joven, en el paciente joven, digamos en el joven adulto, casi siempre es psicógena porque tiene que ver con la angustia de desempeño. Hay veces quieren quedar mejor y por el nerviosismo de querer quedar mejor, eso lo hacen en algo, lo tornan en algo mecánico y eso hace que falle. O sea, el querer convencerse de que van a quedar mucho más bien con la pareja, eso hace que fallen, o sea, se va del lado contrario, ¿no? Oye, doctor, me llama la atención porque para este tipo de situaciones muchos utilizan el Viagra, ¿no? Que hace que según pues tengas una duración placentera de horas. ¿Es factible, es bueno utilizarlo si es que padecemos de disfunción eréctil? Bueno, si se padece de disfunción eréctil, sí. O sea, normalmente lo que hace cualquier medicamento tipo Viagra, o sea, hay otros medicamentos que funcionan similar, lo que hacen es que llegue más sangre al pene. Entonces hay que tomar en cuenta que la erección se da por llegada de sangre. El pene es como una esponja, son 3 cilindros, esos 3 cilindros son esponjas, llega sangre y hay una rigidez. Pero si no hay la rigidez, el medicamento en este caso hace que llegue más sangre, digamos que abre las llaves o las compuertas de sangre hacia el pene. Entonces un paciente que tiene disfunción eréctil sí le funciona, pero es muy importante saber qué medicamentos se está tomando, porque ese paciente si toma algunos medicamentos que son principalmente para la angina de pecho, esos medicamentos pueden potenciar el efecto del Viagra y esos son los casos que pueden tener alguna complicación seria, incluso la muerte. Pero eso es solamente en pacientes muy bien seleccionados, o sea, no hay que tenerle miedo al medicamento cuando está bien indicado. Ah, perfecto, cuando está indicado, porque de repente por querer salir del apuro, pues vas y lo adquieres y no puedes saber las consecuencias que vienen, que los acaba de mencionar. Doc, cuando hablamos de disfunción eréctil, pues sinceramente como hombres quizá mucho nos da la pena, ¿no? De hablar del miembro, ¿no? Que al fin de cuentas, pues sentimos que perdemos esta parte de la hombría. Pero hay remedios, hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Sí, definitivamente. Muchas veces el paciente sí, viene con pena en ocasiones, pero con una platicada el paciente puede mejorar incluso, ni siquiera con medicamento. En el paciente generalmente el psicógeno. Por ejemplo, hay pacientes que están muy cansados, no tienen ánimo de tener una relación, su pareja sí, intentan y fallan porque están cansados simplemente, pero en la mente les empieza a dar vuelta de que, ¿sabes qué? Ya fallé, ya voy a empezar con disfunción eréctil, ya tengo tal edad, digamos 40 años, 45 años, estoy muy joven, y eso empieza a dar vueltas en la cabeza a tal grado que realmente se hace un problema serio de disfunción eréctil. Entonces, cuando nosotros platicamos con el paciente, por ejemplo, un punto clave es, si el paciente falla, digamos, en cierta situación, falla esta semana porque tiene mucho trabajo, y la semana que entra está de vacaciones y no falla, pues esos son datos de que tiene un problema psicógeno, no un problema orgánico, y eso generalmente se va a controlar pues solo generalmente, ¿no? Pero o hay veces necesita algún apoyo psicológico, hay sexólogos que le pueden apoyar
o incluso dosis muy baja de medicamento para ayudarle a retomar esa confianza que le hace falta. Pero muchas veces la pura platicada, o sea, que el paciente se dé cuenta que no es un problema serio, eso hace que tome conciencia y bueno, pues siga su camino y ya retome la normalidad, ¿no? Perfecto, doctor. Le agradezco muchísimo este espacio y gracias por brindarnos esta información que seguro a más de uno nos sirvió y nos sirvió bastante. Qué buen día para usted. Igualmente, Blas, muchas felicidades por el Día del Hombre. Felicidades de igual manera, caballero. Vámonos.